matemáticas olímpicas son muy divertidas. Este día solucionaremos un problema de la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2022, el problema número 3 correspondiente a sexto grado. Para comenzar, daremos lectura del enunciado. El enunciado nos cuenta que Menelao, Napoleón, Odilio y Paulo son 4 amigos. Al hablar sobre su fecha de nacimiento, notan que todos nacieron en el mes de enero, pero en distintos años. Cada uno dice lo siguiente. Menelao dice: yo nací en un año que es múltiplo de 3. Napoleón agrega: cuando Odilio nació, yo estaba cumpliendo un año. Luego Odilio dice: yo soy mayor que Menelao, pero menor que Paulo. Después Paulo comenta: yo nací un año después de un número primo. Sabiendo que todos nacieron después del 2000 y antes del 2010, determinar la edad de cada uno de ellos al día en que se publicó la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2022. Cabe destacar que esa Olimpiada se publicó el 13 de febrero. Ahora que hemos leído el enunciado, es muy importante analizar cada uno de los aspectos del problema que menciona. Primero, sabemos que debemos determinar las edades de cada uno de ellos al 13 de febrero de 2022, sabiendo que nacieron en enero y que el año en que nacieron lo podremos determinar en base a los comentarios que ellos hicieron. Ahora, vamos a analizar de manera estratégica los comentarios de dos personas en específico, para comenzar, las cuales son Paulo y Menelao. ¿Por qué? Porque esas dos personas nos dan información acerca de la propiedad que tiene su año de nacimiento. Menelao nos dice que su año cumple ser un múltiplo de 3 y Paulo nos dice que su año cumple ser un número mayor a un número primo. Entonces, también debemos resaltar el rango en el que se encuentran esos años. Sabemos que son después de 2000 y antes de 2010. Por lo tanto, sus años de nacimientos posibles son 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. ¿Por qué paramos en el 2009? Porque acá el problema menciona que su año está antes de 2010, por lo tanto no podemos incluir al 2010 ni números mayores a 2010 en nuestra lista. Ahora que ya sabemos eso, pasaremos a analizar lo que nos comenta Paulo. Pero antes debemos saber qué es un número primo, porque es una palabra que se menciona en nuestro problema. Un número primo es aquel que es divisible entre dos números. Uno de ellos es el 1 y el otro es el mismo. Y entonces, la propiedad del número primo es que solamente tiene dos divisores distintos. Por ejemplo, el número 2 es un número primo porque tiene de divisor al 1 y al 2 y son los únicos números que los dividen. El número 3 de igual manera es primo y el número 17. Esos son 3 ejemplos de números primos, pero hay muchísimos más. Ahora, el número 27 sabemos que no es primo. ¿Por qué? Porque es divisible entre 1, 3, 9 y 27. Tiene 4 divisores distintos. Y el número primo solamente tiene 2 divisores distintos. Ahora, sabiendo esto, la pista número 1 consiste en determinar el año en el que nació Pablo, sabiendo que nació un año después de un número primo. Si desean intentar la pista número 1, es el momento perfecto para pausar el video. De lo contrario, pueden continuar observando la solución. Continuando con la solución, analizaremos qué números de nuestra lista corresponden a números primos. Pero antes destacaremos dos propiedades, una de los múltiplos de 2 y otra de los múltiplos de 3. Sabemos que un número es múltiplo de 2 y su última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, acá en esta lista, este número es múltiplo de 2, este número es múltiplo de 2, este de acá también y este de acá igualmente. Entonces, esos números no pueden ser primos. ¿Por qué? Porque son divisibles entre 1, ya que todo número es divisible entre 1, son divisibles entre 2 por esa propiedad y son divisibles entre ellos mismos, porque todo número es divisible entre él mismo.
Entonces, tienen 3 divisores o más de 3 divisores. Entonces, sabemos que todo número que tiene más de 2 divisores no puede ser primo. Y como estos números tienen al menos 3 divisores, los descartamos de nuestra lista. Ahora, una propiedad de los múltiplos de 3 es que un número es múltiplo de 3 si al sumar cada una de sus cifras obtenemos otro múltiplo de 3. Por ejemplo, sabemos que 18 es igual a 3 por 6, pero una manera un poco más rápida de saber que es múltiplo de 3 es solamente sumar 1 más 8, lo cual es 9, y así nosotros razonamos que 9 es múltiplo de 3. Entonces, por lo tanto, 18 también es múltiplo de 3, ya que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Otro ejemplo es el número 261. Es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque al sumar 2 más 6 más 1 obtenemos 9. Y 9 es divisible entre 3. Ustedes pueden comprobar en sus casas que es correcto el hecho de que 261 es divisible entre 3. Ahora, tomando en cuenta eso, notamos que el número 2001 y el número 2007 son divisibles entre 3, ya que el 2001, la suma de sus cifras es 2 más 0 más 0 más 1, lo cual es 3, y obviamente 3 divide a 3, ¿verdad? Luego, 2007, la suma de sus cifras es 2 más 0 más 0 más 7, lo cual es igual a 9. Entonces, concluimos que 2007 también es múltiplo de 3, ya que 9 lo es, y 9 es el resultado de sumar cada una de sus cifras. Y de manera análoga, utilizamos este razonamiento. Ambos son divisibles entre 1 y también son divisibles entre 3 por esa propiedad. Y por propiedad de la división son divisibles entre ellos mismos, porque todo número se divide a él mismo, ¿verdad? Es decir, 2007 es divisible entre 2007 y toca a 1, por así decirlo. Entonces, ahora nos quedan 3 opciones de números. Es importante también destacar una propiedad que cumplen los múltiplos de 5. Sabemos que un número es múltiplo de 5 o se encuentra en la tabla del 5 porque la palabra múltiplo hace referencia a un número que se encuentra en la tabla de dicho número, en la tabla de multiplicar de dicho número, o que es divisible por ese número. Por ejemplo, 2005 es múltiplo de 5 si se encuentra en la tabla del 5 o si es divisible entre 5. Ambas cosas son lo mismo, ¿verdad? Entonces, un número es múltiplo de 5 si su última cifra es 0 o 5. Entonces, el 2005 es divisible entre 5, ya que su última cifra es 5. Por lo tanto, el 2005 es divisible entre 1, entre 5 y entre x. Entonces, tiene al menos 3 divisores. Por lo tanto, no puede ser primo, ya que, repito, un primo solamente tiene 2 divisores distintos. Entonces, ya tenemos solamente 2 posibilidades para el año en el que nació Paulo, las cuales son 2003 y 2009. Haciendo un par de divisiones nos daremos cuenta que 2009 es divisible por 7, entonces 2009 es divisible entre 1, 7 y 2009. Por lo tanto, tiene al menos 3 divisores, entonces no es un número primo. Por lo tanto, la única opción para la edad de Paulo es el número 2003, y al ser la única también es la que corresponde a ella, es la respuesta, ¿verdad? Entonces, Paulo nació un año después de un número primo, y el único número primo en el rango de 2001 a 2009 es el 2003. Por lo tanto, Paulo nació en el 2004. Del anterior concluimos que Paulo nació en el año 2004, ya que él nació un año después de un número primo, y en nuestra lista el único número primo era el 2003. Ahora, siguiendo con nuestro razonamiento, trabajaremos la pista número 2, que consiste en determinar los posibles años de nacimiento de Menelao
sabiendo que este nació en un año múltiplo de 3. Si desean trabajar dicha pista, es el momento correcto para pausar el video. De lo contrario, pueden continuar observando la solución. Continuando con la solución, cuando trabajamos el comentario de Paulo, también nos dimos cuenta que el número semestaliza eran múltiplos de 3. Y esas son las posibles opciones para el año de nacimiento de Menelao. Entonces, Menelao nació en alguno de los años 2001, 2007 y 2004. El 2004 no lo incluimos en este razonamiento, ya que nosotros lo descartamos cuando lo tomamos en cuenta como un número par. Pero si ustedes analizan cada uno de estos números, nos damos cuenta que 2004, la suma de las cifras de 2004 son 2 más 0 más 0 más 4. Por lo tanto, la suma de sus cifras es igual a 6, y 6 es un múltiplo de 3. Así que 2004 también es divisible entre 3. Entonces, estas son las 3 posibles opciones para el cumpleaños de Menelao, ya que son los únicos múltiplos de 3 que se encuentran en nuestra lista. Para trabajar la pista anterior, analizaremos qué pasa con cada una de las opciones de año de nacimiento de Menelao. Primero analizaremos qué pasa si Menelao nace en el año 2001. Si Menelao nace en el año 2001 y sabemos con certeza que Paulo nació en 2004, entonces utilizaremos la afirmación de Ovidio, donde nos dice: yo soy mayor que Menelao, pero menor que Paulo. Si él es mayor que Menelao, significa que nació antes de Menelao. Pero nosotros sabemos que nuestros rangos de años son 2001, 2002 hasta 2009. Y antes del 2001 no hay ninguna opción posible. Por lo tanto, Otilio no pudo haber nacido un año antes que Menelao. Entonces, esta no es la opción correcta, ya que no se cumple la afirmación de Otilio. Él no puede ser mayor que Menelao, ya que para ser mayor que Menelao tuvo que haber nacido en el 2000 o un año menor al 2000. Y esos años no están en nuestro rango. Así que eso no puede pasar. Entonces descartamos ese caso. Menelao no pudo haber nacido en el año 2001. Ahora veremos qué pasa si Menelao nace en el año 2004. Entonces, si Menelao nace en el año 2004, recordemos que nuestro problema nos dice que todos nacieron en años distintos. Y si nosotros ya sabemos que Paulo nació en el 2004 con certeza, Menelao no pudo haber nacido en el 2004 también, ya que entonces estarían naciendo en el mismo año, lo que contradice lo que nos dice el problema. Entonces, Menelao tampoco nació en el 2004. Ahora veremos qué pasa si Menelao nació en el 2007. Si Menelao nació en el 2007 y nuestro problema dice que Otilio es mayor que Menelao, eso significa que Otilio tuvo que haber nacido en un año más pequeño que el 2007. Es decir, del 2006 hacia abajo, ¿verdad? Porque nació antes. Para ser mayor que alguien, nosotros debemos haber nacido antes de esa persona. Pero también menciona que es menor que Paulo. Por lo tanto, si Otilio es menor que Paulo, nació después de Paulo. Si Paulo nació en el 2004, entonces Otilio nació después del 2004. Por lo tanto, nuestro rango o nuestras posibles edades para Otilio son solo 2006 y 2007. ¿Por qué? Porque él nació después del 2004, pero antes del 2007. Entonces, los únicos números que se encuentran después del 2004 y antes del 2007
son el 2006 y 2005. Ahora veremos qué pasa con cada una de estas opciones. Si Otilio nació en el 2006 y Napoleón estaba cumpliendo un año cuando Otilio nació, significa que Napoleón es un año mayor que Otilio, por lo tanto nació un año antes. Entonces, si Otilio nació en el 2006, Napoleón nació en el 2005. Por lo tanto, esta es una posible respuesta a los años de los cuatro amigos. Una posible respuesta es que Menelao nazca en el 2007 y Otilio en el 2006, por tanto Napoleón en el 2005. Y Paula ya sabemos con certeza que nació en el 2004, ¿verdad? Entonces vamos a buscar nuestra posible respuesta. Esta parte. La respuesta número 1 es que los años de nacimiento de ellos sean Pablo en el 2004, Napoleón en el 2005, Otilio en el 2006 y Menelao en el 2007. ¿Por qué esa es una opción posible? Porque a la hora de trabajar no encontramos ninguna contradicción con las afirmaciones de los cuatro amigos, ya que 2007 es un número de 3, como dice Menelao, y Pablo nació en un año mayor a un número primo, es decir, 2004, porque 2004 es igual a 2003 más 1, lo cual es uno mayor a un número primo, ya que 2003 es primo. Luego, Otilio es mayor que Menelao, pero menor que Pablo. Y si Otilio nació en 2006 y Menelao en 2007 y Pablo en 2004, cumple, que es mayor que Menelao porque nació un año antes, pero menor que Pablo porque nació 2 años después que él, ¿verdad? Y entonces, si Otilio nació en el 2006, Napoleón nació un año antes, porque él estaba cumpliendo un año cuando Otilio nació. Por lo tanto, Napoleón nació en el 2005. Y no hay ninguna contradicción, ya que todos los años son distintos, lo cual es otra afirmación, otro problema, otra condición. Ahora veremos qué pasa si Otilio nace en el 2005. Si Otilio nace en el 2005, entonces Napoleón nació un año antes. Por lo tanto, Napoleón nació en 2004, lo cual no es posible, ya que si Napoleón nació en 2004, nació en el mismo año que Pablo, y todos nacieron en años distintos. Por lo tanto, Otilio no pudo haber nacido en 2005. Entonces, si Menelao nació en 2007, la única opción posible es que Otilio nazca en 2006 y por ende Napoleón en 2005. Y Pablo ya sabemos con certeza que había nacido en 2004. Entonces, ahora nos damos cuenta que esa es la única opción posible o la única respuesta a los años de nacimiento de cada uno, ya que el 2001 y el 2004 quedaron descartados por los argumentos anteriores, ¿verdad? Entonces, ahora que ya sabemos los años de nacimiento, la pista siguiente es, en base a los años de nacimiento de cada uno de los jóvenes, determinar qué edad tenían el 13 de febrero del año 2022, si todos nacieron en el mes de enero de su respectivo año de nacimiento. Ahora, continuando con la solución, determinaremos qué edad iban a cumplir ellos en el año 2022, basándonos en sus fechas en sus años de nacimiento. Nosotros determinamos cuántos años cumpliremos en cierto año, restando a ese año nuestra fecha de nacimiento. Como queremos saber cuántos años cumplieron en el 2022, solo le restamos a 2022 su fecha de nacimiento. Entonces, Pablo cumplió 2022 menos 2004 años en el 2022 y 2022 menos 2004 es 18. Luego, Napoleón cumplió 2022 menos 2005, lo cual es 17. Otilio cumplió 2022 menos 2006, lo cual es 16. Y Menelao cumplió 2022 menos 2007, porque nació en el año 2007, ¿verdad? Entonces, en el 2022, Pablo iba a cumplir 18 años, Napoleón 17, Otilio 16 y Menelao 15. Fijémonos en Pablo.
Pablo cumplió 18 años en el 2022. ¿Qué pasa si la fecha de nacimiento, si el mes de nacimiento de Pablo es marzo? Entonces, si Pablo cumple años en marzo, el 13 de febrero del 2022 aún tendría 17, ya que él cumpliría los 18 hasta marzo. Por lo tanto, si se toma en cuenta un mes que está antes de su fecha de nacimiento, ellos no tendrían 18 en ese mes todavía, en el caso de Pablo, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros sabemos que el problema nos quiere determinar qué edad tenían ellos el 13 de febrero. Pero todos ellos cumplen años en enero. Por lo tanto, Pablo en enero ya tenía 18, Napoleón en enero ya tenía 17, Odio en enero ya tenía 16 y Menelao en enero ya tenía 15. Entonces, cuando llegó febrero, su edad se mantuvo. En febrero 13, Pablo sí ya tenía 18, Napoleón 17, Odio 16 y Menelao 15. Por lo tanto, la respuesta de nuestro problema es que para el día en que se publicó la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2022, Pablo tenía de edad 18 años, Napoleón tenía de edad 17 años, Odilio tenía de edad 16 años y Menelao tenía de edad 15 años. Entonces, esa es la conclusión a nuestro problema. ¿Y cómo llegamos a ella? Analizando, primeramente, de manera estratégica, las afirmaciones de Menelao y Pablo, ya que ellos nos daban características del año de nacimiento en el que nacieron, de ese número, ¿verdad? Luego, en base a esto, descartamos casos y logramos determinar cuál era el año de nacimiento de Pablo, ¿verdad? Luego hicimos lo mismo con el año de nacimiento de Menelao, pero para determinar el año de nacimiento de Menelao utilizamos lo que nos comentaban Napoleón y Odio. Entonces, nuestro problema se resolvió con un razonamiento lógico a cada uno de los enunciados de los jóvenes, ¿verdad? Y con un razonamiento en cuanto a las propiedades de los números, en cuanto a cuáles números de nuestro rango eran un número de 3 y en cuáles eran números primos o compuestos, ¿verdad? Porque los compuestos eran los que descartábamos. Entonces, esto es todo con respecto a este problema. Gracias por llegar hasta acá, espero haya sido de su agrado. Que Dios los bendiga mucho y a intentar más problemas matemáticos. Gracias.